Bueno, amigos, para mí hoy es un día de verdad muy especial. Tengo el honor de entrevistar a una médico a quien admiro profundamente por muchas cosas. Entre ellas es una persona joven, pero que no para de estudiar, no para de investigar, no para de poner en práctica las cosas que aprende. Es sumamente curiosa, ¿no? Es una de esas personas que rompió el dicho, la curiosidad mató al gato, todo lo contrario. Pero discierne lo bueno, lo que es positivo para un paciente, personaliza los tratamientos, da protocolos personalizados. Y muchas personas que están en la plataforma la conocen, porque ya tiene unos cuantos años trabajando con nosotros. Es la doctora Daniela Stey. Yo le digo Dani, yo la voy a llamar como yo la llamo. Entonces, bueno, le tengo un gran cariño, de verdad, y considero que es una extraordinaria médica, una médico fuera de serie. Te lo digo con toda honestidad. Eso fíjate. La primera pregunta que yo te haría sería, ¿qué diferencias fundamentales, no tiene que ser todas, fundamentales, has observado entre el uso de adaptógenos y otros enfoques tradicionales en donde se usan plantas, pero no bajo el esquema EIO? Okay, O sea, bueno, no es lo mismo usar una planta que sí, usar fitoterapia sistémica. correcto. Bueno, primero agradecerle a usted por sus palabras, el honor es mío. Yo digo que parte de lo que yo he aprendido es porque he tenido grandes maestros y uno de ellos pues ha sido usted y se lo digo siempre y se lo agradezco de todo corazón. Una de las cosas que a mí me enganchó de la fitoterapia sistémica, que realmente la conocí fue cuando empecé a trabajar de su lado, es que vemos perdón, el cuerpo humano como un todo. No se trata al paciente como una cifra, como un diagnóstico, como una enfermedad, porque no somos órganos aislados. Y desde el punto de vista de la fitoterapia, una de las bondades principales es que suma siempre. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces en la medicina tradicional, yo siempre he mantenido una postura pues bien objetiva en cuanto a los fármacos. Son útiles en ciertas situaciones, pero así como arreglan cosas, tienen también una lista de efectos secundarios que muchas veces no prestamos atención. Entonces, a diferencia de eso, los adaptógenos siempre suman porque traen orden. Y cuando se utilizan de la forma correcta, que es a través del enfoque sistémico, donde canalizamos el sistema viviente como un equilibrio entre la energía, la inteligencia biológica de nuestras células y la organización, estamos abordando todo lo que tú necesitas para prestar orden. Es decir, yo puedo utilizar solamente plantas que promuevan la producción de energía, pero si esa persona realmente no es que tenga falta de ATP, sino que tiene un nivel de desorden en inteligencia biológica, el efecto no va a ser el ideal. Y esa fue una de las principales experiencias o aprendizajes que yo tuve cuando empecé a estudiar un poco lo que es la fitoterapia sistémica, que no es solamente ver, bueno, si esta planta funciona para esto, tómatela y ya. O sea, es un protocolo que se arma. Cuando tú recibes al paciente y puedes ver cuáles son sus fallas y cuáles son los objetivos que tienes que plantear, es tal cual como formar una receta. Y por eso no todos toman lo mismo. A ti te pongo este que a lo mejor a otra persona le va bien, pero tengo que combinarla con otras dos más para que realmente tengan la sinergia que estoy buscando. Y cuando tú trabajas de esa forma, pues el resultado es mucho más bonito y te das cuenta también porque los pacientes te lo dicen. No, yo tomaba antes y yo lo había utilizado o lo había escuchado, pero ahora que lo estoy tomando de esta forma, el resultado lo noto. Y ahí, pues te das cuenta de que fluyen mejores las cosas cuando lo abordas de esta forma. Perfecto, buenísimo, ok. O sea que todo lo que sume en orden gana, es un traje a la medida, pues, ¿no? Correcto. Ok, fíjate, ¿puedes compartir algún caso clínico? ¿Algún caso clínico? Has tenido muchos, muchos. Sí. Uf, exacto, uf. Sí. Entonces, ¿en dónde? Que es muchísimo, ¿no? Entonces, es muchísimo realmente para tu edad. O sea, tú tienes una gran experiencia, donde la fitoterapia sistémica haya tenido un impacto significativo, que te haya llamado la atención, porque yo no pierdo mi capacidad de asombro a veces con las Sí. cosas que veo. Yo estoy seguro que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Entonces, puedes compartir algún caso clínico, ¿ok? En donde la fitoterapia sistémica ya tiene un impacto significativo en algún paciente con una enfermedad crónica y degenerativa. Tengo muchísimo, realmente tengo muchos que darnos a veces con uno, es poco, pero justo ayer yo estaba en consulta aquí y pues estaba con una paciente que atiendo a través de medicina integrativa y es una paciente a la cual yo le tengo mucho cariño porque yo siempre recuerdo cuando ella llegó a mi primera consulta y creo que eso nos pasa, ella tiene o tenía, vamos a decir tenía porque yo soy de las que cree que muchos cuadros clínicos o la mayoría pues se pueden revertir, un diagnóstico de espondilitis anquilosante.
¿Qué es la espondilitis anquilosante? Para que la gente Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo va atacando por error ciertas articulaciones que en este caso son específicamente las de la columna vertebral. Okay. Entonces, claro, las personas tienen mucho dolor, limitación funcional, tienden incluso a perder la capacidad de movilizarse, son personas encorvadas, etcétera, pero básicamente viven con dolor 24/7. Okay. Y es catalogada como incurable. Incurable, definitivamente incurable. De hecho, cuando ella llegó, y si ella ve esta entrevista va a saber de quién estoy hablando, ella hoy en día se burla, porque llegó dobladita como el jorobado de Notre Dame, prácticamente así, sí, a unos 90 grados, ayudada por su esposo, con muchísimo dolor. Y cuando ella se sentó en la consulta, me acuerdo que dijo que llegaba como su última opción, o sea, que ya había probado de todo, porque su reumatólogo le había dicho que no tenía más nada que hacer, o sea, que no sabía qué hacer con ella. Ya había pasado por cualquier cantidad de inmunosupresores, corticoides, Humira, Enbrel, Araba, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así estaba cada vez peor. Entonces, claro, de hecho eso fue hace ya como unos años y medio, algo así, un poquito más. Empezamos con el enfoque adaptógeno, alimentación, restauración de intestino, gestión emocional, la actividad física, o sea, todo lo que nosotros abordamos, que esa es otra parte importante. No es solamente tómate esta cápsula y ya. Ajá. Porque si tú te tomas la cápsula y ya, pero sigues teniendo una alimentación que es inflamatoria, tienes una gestión emocional en cero, tienes cero contacto con naturaleza, no es que el adaptógeno no funciona, es que el ambiente en el que estás trabajando es absolutamente de desorden. Claro, y luego... Es como sembrar en un terreno infértil. Exactamente, exactamente. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, poco a poco fuimos viendo resultados positivos al punto de que ella dejó por completo los fármacos. Wow. Hoy en día está solamente en tratamientos con adaptógenos, y con decirle que ahora ella se la pasa metida en un gimnasio, o sea, ¿quién se imaginaría una persona con una espondilitis anquilosante? Tiene 70 años y la edad metabólica le da 59, 60 cuando la evaluamos, y me manda a todas las amigas del gimnasio. Cada vez que viene, yo vengo referida, y se monta y pone el arbolito y se monta en una escalera y hace cosas en su casa. Entonces, cuando tú ves que una persona recupera la capacidad de sentirse útil, de ser independiente y de hacer las cosas en su vida sin dolor y con absoluta libertad, creo que eso es uno de los beneficios más bonitos de este tipo de medicina. Entonces, y como ella, muchísimo. Y yo insisto, no es un trabajo que sea sencillo, y aprovecho esta ventana para hacerlo, porque muchas personas llegan y al mes, oye, pero me siento igual. Pero si tú tienes 15, 10, 20 años con un cuadro clínico, no podemos esperar que nuestro cuerpo en 3, 4 semanas ya revierta todo. Es un trabajo de disciplina, de compromiso, de paciencia, pero saber que se logra. Y como ella, pues muchos pacientes oncológicos, etcétera, pero ese realmente es uno que a mí me ha marcado mucho, sobre todo por cómo llegó y claro, cómo la llegó doblada y ahora está en el gimnasio. Sí, yo le voy a decir que grabe un video después para mandarlo. Claro, pídele un video y lo manda, claro. Buenísimo. Ok, Dani, esto es importante, ¿no? Porque esto ya es un tema de visión personal. ¿Qué avances o tendencias emergentes, específicamente ahorita que sé que estás haciendo, me comentaste que estabas en pleno diplomado en medicina integrativa? Sí. ¿Qué avances o tendencias emergentes están emergiendo, ¿no? Que probablemente vengan del pasado, sí, pero que están emergiendo actualmente en medicina integrativa, estás encontrando más prometedores, y por qué? Puedes nombrar todo lo que quieras. Sí. Bueno, yo inicialmente me gradué como médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. Antes de llegar a la medicina integrativa, pasé posgrados de radiodiagnóstico, pensé en hacer oftalmo, etcétera. Después llegué acá. Con usted hice entonces el diplomado en fitoterapia sistémica, y luego en este camino, dentro de las herramientas que a mí personalmente me han llamado más la atención, estaba la parte sobre todo de la terapia ortomolecular y la ozonoterapia. Okay. De hecho, yo inicialmente me formé también con la Universidad de San Pablo de Tucumán de Argentina, a distancia. Hice un diplomado de ozonoterapia aquí con la Universidad de Carabobo, y actualmente estoy haciendo un máster de medicina integrativa también con Tech University. Entonces, ¿qué tiene este tipo de terapias adicionales? Bueno, que pensamos que todo lo endovenoso es químico, y realmente no es así. Entonces, la terapia ortomolecular, orto quiere decir correcto, es decir, la molécula correcta, nos permite, a través de sueros endovenosos, con ciertos oligoelementos, vitaminas, etcétera, tener efectos terapéuticos sobre los pacientes. Y realmente es algo que tiene muchísimos años descrito, como usted decía, no es algo de hoy.
Si hablamos de Linus Pauling, hace años hablaba de todo este tipo de terapias y a mí siempre me ha dado curiosidad cómo en la medicina tradicional no lo aprovechamos, porque eso está súper estudiado, está descrito, funciona. Pero hoy en día está calando mucho más terreno y nos permite pues asociar herramientas un poco más novedosas y que tienen mayor alcance. No en todos los países está en la misma disponibilidad, pero que definitivamente suman al paciente. Sin duda. Nombra, fíjate, la molécula correcta, ¿no? Tú hablaste de molécula correcta. Nómbrame, Dani, para que las personas comprendan qué es una molécula, ¿no? La molécula correcta, pues, se determina y la coloca el médico que hace terapia ortomolecular. Pero Exacto. nómbrame algunas moléculas. Nómbrame Exacto. 3 o 4, 5. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de moléculas correctas en ortomolecular, pueden ser oligoelementos, que son sustancias químicas que están en cantidades muy pequeñas en el cuerpo, pero que tienen funciones importantes. Son como las llavecitas que activan procesos. Entonces ahí, por ejemplo, está el magnesio, está el zinc, está también el manganeso, que es poco conocido, pero que funciona muy bien. E incluso también podemos hablar de las vitaminas del complejo B. E incluso cuando hablamos de terapia ortomolecular, ahí entran esas famosas megadosis de vitamina C, que hoy en día pues, se conocen mucho en el manejo de enfermedades como el cáncer, pero también se pueden utilizar de forma preventiva, porque esa es otra cosa que también me engancha de esta medicina. No tengo que esperar estar enfermo para actuar. Entonces, si yo quiero potenciar mi salud, puedo estar tomando adaptógenos y a lo mejor yo mensualmente me coloco un suero de oligoelementos, vitaminas, etcétera, que me permitan potenciar. Claro, claro, perfecto. ¿Las megadosis de vitaminas C solamente se utilizan en el cáncer o tienen utilidad en el cáncer? Exacto, no. Ahí es precisamente ese punto. De hecho, esa es una de las terapias que a mí me apasiona, porque la vitamina C es absolutamente versátil. Tú puedes utilizar una dosis muy pequeñita de 5 gramos y que sea un antioxidante. ¿Qué quiere decir eso? Que va a neutralizar radicales libres, es decir, esas sustancias que van dañando tejido. La vitamina C nos ayuda a neutralizar. ¿Y ahí la combinas con algo? Puedes combinarlo con magnesio, puedes combinarlo con complejo B, depende de las sensibilidades individuales del paciente y por eso siempre les digo traten de consultar. Y lo que hablaba de la versatilidad es porque cuando tú necesitas que la vitamina C ya no sea tanto un antioxidante, sino un prooxidante, es decir, que elimine virus, bacterias o también células tumorales, entonces te vas con dosis duras, que muchas veces se pueden asociar al peso del paciente, 50 gramos, 30 gramos. Entonces, realmente es una terapia muy bonita que suele estar al alcance de muchas personas y que tiene beneficios terapéuticos maravillosos y lo mejor es que efectos secundarios cuando es bien utilizada no tiene. Ok. Una pregunta te voy a hacer. ¿Cómo actúa la vitamina C en el cuerpo humano en casos oncológicos? Perfecto. Para eso voy a echar un poquito atrás. En los procesos oncológicos que nosotros siempre lo hablamos en redes sociales, pues está algo que se llama efecto Warburg y quiere decir que las células tumorales se alimentan de azúcar. A pesar de que hay gente que dice que no hay evidencia, pues mayor evidencia que el PET scan, que te hace en contraste con azúcar y va captando y ves dónde haya células tumorales, pues bueno. Claro. Entonces, claro, si nosotros partimos desde el punto que las células tumorales tienen mayor captación de glucosa que una célula sana, estructuralmente la vitamina C se parece al azúcar. Es decir, si tú las analizas en su estructura son muy parecidas, pero sabemos que no causan el mismo efecto. Y en esas células tumorales, hablando en un lenguaje sencillo, hay muchas puertas para azúcar en su membrana. Muchísimos receptores, que son los receptores GLUT. Cuando tú colocas una megadosis de vitamina C asociada al peso del paciente, porque tiene que ser en una concentración muy alta, esa vitamina C hace como lo que hace, bueno, el efecto caballo de Troya, ingresa por esos receptores de membrana o transportadores de azúcar a la célula tumoral y produce algo que se llama estrés oxidativo, mucho daño, muchos radicales adicionales que van generando daño a nivel celular, entonces matan a la célula tumoral. ¿Por qué no pasa esto en una célula sana? Que la gente siempre pregunta, bueno, porque la célula sana, como está sana, tiene todos sus mecanismos antioxidantes capaces de neutralizar esos radicales libres o segundos mensajeros. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que la vitamina C tiene efecto antitumoral, pero tiene un efecto que es selectivo, porque solamente va a actuar o en células que tienen procesos infecciosos, con virus, bacterias, etcétera, o células que tengan comportamientos alterados y que hacen que una célula no tenga la capacidad de defenderse de ese procedimiento, de ese proceso. Ok, maravillosa explicación. Ok.
esto ya lo explicaste, porque qué papel juegan los sueros endovenosos en la terapia ortomolecular y cómo personalizarlo para abordar las necesidades específicas. Yo diría, ¿cómo personalizarlo? Bueno, para eso siempre es importante la consulta. O a veces cuando yo suelo por Instagram decirle a los pacientes que no es que no quieras darle una respuesta a través de un mensaje, es que no te conozco. Entonces, cuando tú quieres personalizar un protocolo, necesitas saber la historia del paciente, quizás revisar un par de analíticas para ver cuáles son sus deficiencias y en base a Sí. eso, pues tú vas desarrollando qué es lo que el paciente necesita, porque no siempre es igual. Entonces, si es Por un paciente... Instagram, Ajá, por Instagram, disculpa, corroborando lo que tú dices, a mí también me ocurre, y es lo que te ocurre a ti, te piden consejos. Doctora, deme un consejo, porque tengo cáncer. exacto. En el cáncer no se pueden dar consejos, es Sí, cáncer. sí. Sí, que diferente es que me digas, mira, ¿qué piensas tú de este producto? Ah, bueno, me parece que es bueno o no. Ahora, Es cuando es un cuadro clínico o un plan de acción, lo ideal es siempre consultar precisamente porque implica ese análisis de determinar qué deficiencias tiene un paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene deficiencias de complejo de vitamina B, ok, agregamos vitamina B en el suero. Si es un paciente que tiene un sistema inmunológico que es débil, va el zinc. Si es un paciente que tiene a lo mejor desajustes en cuanto a tensión arterial, fatiga, etcétera, va el magnesio. Entonces, por eso uno va armando ese rompecabezas e incluso hoy en día existen herramientas como los test de epigenética que Ajá. te hablan de deficiencias. ¿Cómo se hacen? Aquí, por ejemplo, en Caracas se hacen con el folículo piloso. Por lo general, se arrancan de la zona occipital, que tiene mayor flujo de sangre. Pacientes que no tienen cabello o una ceja o incluso duele, pero se puede dentro de los que están en las fosas nasales. Okay. Eso se coloca en un escáner que envía información a los centros que están en Alemania y al cabo de unos días se recibe ese panel que te dice deficiencias que tienen los pacientes en cuanto a minerales, aminoácidos, vitaminas, cuáles son los principales disruptores o áreas a mejorar. Por ejemplo, pacientes que tienen que trabajar intestino por parásitos, pacientes que tienen que trabajar con las interferencias, radiaciones, pantallas de ordenador, Bluetooth, etcétera, e incluso sensibilidades alimentarias. Pero volviendo un poco a lo que es la terapia ortomolecular, hemos visto, por ejemplo, pacientes que salen, bueno, tiene deficiencias en antioxidantes y te dice coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, vitamina C. Entonces tú puedes mandarlo vía oral, pero siempre la vía endovenosa tiene mayor disponibilidad. Entonces, agarras en el suero y tú colocas, bueno, le voy a poner al paciente coenzima Q10 y ácido alfa-lipoico. Y por eso entonces vas, dependiendo de las individualidades, armando ese tipo de terapias según las necesidades de cada paciente. Ok, bueno, perfecto, más claro imposible. Otra preguntita, ¿no? ¿Cuál es la evidencia científica más reciente sobre la terapia de quelación de la que tengas tú, evidentemente, conocimiento, ¿no? En el tratamiento de la toxicidad por metales pesados y otras condiciones. Explica un poco rápido, un poco en qué consiste la quelación, qué significa. Sí, Eso. exacto. Bueno, la terapia de quelación es una terapia que por lo general se hace endovenosa, porque hay agentes quelantes que también son vía oral, que básicamente es colocar una sustancia vía endovenosa, que suele ser un aminoácido sintético o algo así, que se une a elementos para facilitar su eliminación, pero tratando en este caso, eliminar elementos que estén de más. Por eso hablamos de los metales pesados. Hoy en día, muchas veces, incluso por contaminación ambiental, contaminación de aguas, tratamientos que hemos recibido farmacológicos, etcétera, el cuerpo se va llenando de esos metales pesados, que algunos tienen funciones necesarias en el cuerpo, pero cuando están en exceso causan enfermedades. Por ejemplo, el hierro. El hierro es imprescindible, pero hay Claro. personas que tienen exceso de hierro, que es la hemocromatosis, y ahí el hierro no es tan bueno. Entonces, ¿qué hace el agente quelante? Se coloca vía endovenosa, ese agente se une como un imán a esa molécula que está en exceso y ayuda a eliminarlos a través del riñón. Hay muchos estudios. Actualmente sabemos que el tema de los estudios clínicos en terapias que no son farmacológicas no siempre avanzan como uno quisiera, pero por ejemplo en Cochrane, que es una red de muchos estudios, y en la Clínica Mayo se habla mucho de lo que es la intoxicación por plomo o por mercurio, y que uno de los agentes quelantes más efectivos es el EDTA. Ok, fíjate que el simple hecho de que, pues, desde mi punto de vista, de que en la Clínica Mayo tengan ya que reconocer que el EDTA es positivo, bueno, ya eso ya es un metaanálisis, sin duda, Sí. ¿no? Ok. ¿Qué criterios utiliza la doctora Daniela Stey para determinar si un paciente es candidato adecuado para la terapia de quelación? Ok. ¿Quién Entonces, utiliza sí, quelación y quién no?
Sí, bueno, lo principal es la función renal, es decir, si el agente quelante va a eliminar ese exceso de metales pesados a través del riñón, tienes que tener una buena función renal. Eso no quiere decir que no se pueda en pacientes que tengan algo de compromiso, porque para eso se juega con cantidades y dosis. Y depende de si es una insuficiencia renal o si a lo mejor es que hay una disminución de la depuración de creatinina. Pero lo primero es evaluar la función renal del paciente. Y segundo, evaluar también la composición en cuanto a ciertos elementos en sangre, como por ejemplo niveles de calcio, niveles de hierro, porque si el agente quelante va a eliminar el exceso, pero yo lo tengo en déficit, voy a barrer el poquito hierro o el calcio que tengo, exactamente. Ok, ok. Entonces, hay que hacer una evaluación previa, pero en líneas generales todos tenemos metales pesados, ¿no? Sí, sí, en mayor o menor cantidad, exactamente. Digo yo, a menos que estemos en el Nepal y comiendo muy sano, muy limpio, muy orgánico. Sí. O sea, yo creo que eso es prácticamente inexistente. Todos nos podemos beneficiar. Y Sí, se remineraliza, tengo entendido, sí, ¿no? sí, exacto. Precisamente por eso, porque hay ciertos elementos que en exceso son dañinos, pero que son necesarios. Pero, pues lamentablemente en las terapias de quelación no es que la gente quelante diga, bueno, ok, ya quelé lo suficiente. Ese es trabajo nuestro. Entonces, por eso, cada 2, 3 quelaciones hay que remineralizar, colocar sueros de aminoácidos esenciales, oligoelementos, e incluso muchas veces vía oral también se puede ir aportando de forma equilibrada para mantener ese balance. Ok, en este caso entonces, la diferencia entre vitamina C en megadosis, que es selectiva, la quelación no es selectiva con los minerales, Correcto. pero puede ser llevada a cabo previa evaluación Exactamente. médica Correcto. y es muy efectiva. Por ejemplo, pues se pueden destapar, ayuda a destapar coronarias, por ejemplo. Sí, y esa es una de los usos que más se están estudiando en la actualidad, porque sabemos que cuando se forma una placa de ateroma, más allá de lo que pueda haber de lípidos, etcétera, está calcificado. Se tiene como una cáscara de huevo. Y Claro. precisamente como el agente quelante lo que va haciendo es barrer, pues, a mediano plazo, porque no es que en una quelación ya yo voy a destapar las arterias que están tapadas, va poquito a poco eliminando ese exceso de calcio que está en esas placas de ateroma y se ha demostrado que permite mejorar el flujo a nivel de esas arterias, sobre todo las de pequeño calibre, que quizás no puedan ser incluso abordadas a través de la cirugía, mejora la flexibilidad, la elasticidad, y de esa forma no solamente es que mejora la permeabilidad, sino que también ayuda a regular niveles de tensión arterial. Claro, porque las hace más flexibles. Entonces, una pregunta, te voy a poner una pregunta que, bueno, que todo el mundo seguramente sería, ¿no? ¿Quién es el responsable de las placas de ateroma? ¿El calcio o el colesterol? Ay, y yo le echaría la culpa a otro, el azúcar y la inflamación. Porque Bueno, ahí está, el azúcar y la inflamación. yo una vez estaba El en redes azúcar y la sociales inflamación. La leyendo. endotelitis sería, ¿no? ¿Cómo? La endotelitis. Claro. Yo una vez leí una frase que a mí me hizo clic y de ahí yo la utilizo mucho para explicarle a los pacientes. Y es que cuando tú dices que el colesterol, porque está ahí presente en la placa de ateroma, es el culpable de esa placa, es como que tú llegues a un incendio y conseguiste a un bombero y dices que el bombero fue el que lo empezó. Imagínate tú, ¿Ok? exactamente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes El una... último que llegó. Exactamente, tú tienes la arteria y la arteria no es que se tapa porque el colesterol existe, porque colesterol tenemos todo. Ahora, Claro. ¿qué pasa? Azúcar, inflamación, agentes irritantes como el tabaco, alcohol, van generando daño en esa tubería que abren una puerta. Cuando esa puerta se abre, ahí es donde entran las moléculas de colesterol y ocurre una reacción inflamatoria, se convierten, etcétera, pero realmente la placa no se formó porque el colesterol existe. Claro, o sea que pudiéramos hablar algo así como que comparando un poco, hablar de hemoglobina glicosilada, LDL glicosilado, que tiene que ver con la caramelización del colesterol. Exactamente, que es cuando esas moléculas se oxidan, correcto. Ok, ok. Maravilloso. Está muy claro, muy claro. Ok. En tu experiencia, Dani, en tu experiencia, ¿qué papel juegan los adaptógenos en el manejo de las enfermedades crónicas y en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes oncológicos, yo tú habías hablado de algunos, y en cualquier problema crónico y degenerativo? Sí. Bueno, ¿qué Mejoría. papel? Sí, para mí, en cuanto a papel, yo diría que es algo fundamental, porque algo que decíamos al inicio de la entrevista es que en las enfermedades crónicas y degenerativas lo que hay es desorden. Hay mucho desorden. Y no podemos pretender
revertir el desorden con más desorden, que es lo que hacen muchas veces terapias tradicionales porque traen efectos secundarios enormes. Entonces, en primer lugar, esos pacientes que tienen muchos años o incluso a veces no tantos años, pero un tiempo con mucho nivel de inflamación, suelen tener un déficit tremendo de energía. Es decir, sus células pierden esa capacidad de producir la energía necesaria mínima para vivir. Entonces, los adaptógenos en ese nivel prácticamente de no energía aportan adaptógenos energocéuticos como la rodiola, ginsengpana, la ashwagandha, la maca, ese boom de energía que necesita el cuerpo para estar trabajando, porque recuperarse toma energía. Pero además también un papel importantísimo en este caso es recuperar esa inteligencia biológica que tienen nuestras células, porque yo siempre he dicho que el cuerpo humano es una máquina perfecta, pero nosotros somos los que le echamos broma, bien sea a través del estrés, de hábitos de vida, de tecnología, etc. Entonces, si mi cuerpo tiene células que son capaces de regenerarse, pero están deterioradas, están dañadas, están en desorden, esos adaptógenos lo permiten. Y otra cosa importante también, ya hablamos de energía, de capacidad de regeneración celular, de recuperarla, pero además también de contrarrestar y proteger a ese paciente de los efectos secundarios de las terapias químicas. Si hay algo que yo he tenido siempre muy claro con este tipo de medicina, es que no siempre es excluyente. A mí no me gusta el nombre de medicina alternativa, porque siento que la palabra alternativa es o escoges esto o escoges esto. Estoy de acuerdo contigo. 100%. En la medicina integrativa, tú tienes la capacidad de utilizar todas las herramientas que estén a tu alcance para mejorar la salud de un paciente, pero siempre tienes que tratar de no hacer daño. Eso lo hace más efectivo. Exactamente. Sin duda. Exacto. Entonces, si un paciente acude a nosotros, hablando de los oncológicos, porque decidió, ya después de haber analizado todas sus oportunidades, colocarse quimioterapia, parte de nuestro trabajo es evitar y contrarrestar los efectos secundarios de esa terapia, pero al mismo tiempo apoyar a lograr el objetivo, que es eliminar las células tumorales. Entonces, siempre va a ser un trabajo de protección, de reforzar, pero sobre todo de retomar el orden luego de todos esos años o cuadros inflamatorios crónicos. Ok. Y una última pregunta que te voy a hacer, que a lo mejor te la debí haber hecho al principio, pero ¿qué llevó a la doctora Daniela Stay, porque en la vida no hay casualidades, a buscar otras opciones, aún habiéndose graduado de médico, leyéndose el Goodman y Gilman, que es la Biblia de la farmacología, y el Guyton y el Gannon y toda esa cantidad de cosas? ¿Qué la llevó a buscar otras opciones y la sigue llevando a buscar otras opciones? ¿Qué la sigue? Además, por sanar, que me imagino que obviamente la tiene, pero ¿qué te llevó? Inicialmente yo no tenía ni idea, y lo digo siempre, de lo que era este enfoque de medicina hasta que lo conocí a usted, y por eso digo que parte de todo este crecimiento se lo debo. Y por causalidad yo llegué a su consultorio cuando estaban empezando con los adaptógenos ahí en el latillo, y yo dije, bueno, vamos a ver si funciona. Me quedé de oyente viendo las consultas, y cuando yo veía cómo llegaban los pacientes, la primera consulta y luego de los seguimientos, era una cosa que yo no había visto en la medicina tradicional. Porque tú por lo general viene el paciente y bueno, no está mejor, bueno, súmele más dosis o métale otro medicamento y vamos sumando la lista. Y yo de hecho en ese momento estaba pensando en hacer un posgrado de oftalmología, pero dije, bueno, vamos a darle chance porque esto como que me está gustando. Y en la medida que yo veía que habían cada vez más y más herramientas y que además los resultados en los pacientes eran increíbles, en vez de cambiar y quedarme solamente con la medicina funcional, lo que hice fue también llevarme todo este aprendizaje a pequeños espacios. Yo voy a un hospital aquí en Venezuela, de una zona popular, y son pacientes que vienen con pocos recursos y tienes consultas de escasos minutos, pero también en esos espacios yo me he dado cuenta que cambios en alimentación y buscar aunque sea 3 adaptógenos puntuales generan en ellos cambios mucho mejores que mandarlos listas de fármacos tremendas. Claro, porque estás buscando curar, porque estás y que funcione, exacto, que funcionen, pero sin dañar más al paciente de lo que ya te llega. Claro, ok, perfecto. Ahora fíjate, me hablaste de algo muy lindo, ¿no? Que yo lo sé, yo sé que tú tienes a un hospital en la zona... En La Guaira. Costal, en La Guaira, en la zona costera de Caracas, de Venezuela. Y la doctora Daniela va una vez a la semana, si mal no me equivoco. Una vez a la semana, de manera gratuita. Sí. Haciendo labor social. Yo quiero que de alguna manera eso se reconozca por las personas que vean esto, porque no existen personas que hagan eso.
No existen personas que hacen eso. Personas que hacen medicina solamente para ganar dinero, ¿ok? Y no hay personas que hagan esto. Es una labor muy linda y que, bueno, bueno, imagínate tú, imagínate tú lo que eso significa, ¿no? Sí, sí, yo digo Bueno, que esas recompensas vienen después del cielo. sí, sí, son tesoros en el cielo, son tesoros en el Exacto. cielo. Seguro que te adoran, seguro que te adoran, seguro que te adoran. Y siempre que te dicen, véngase más días. Sí, sí, yo quisiera, de verdad que se los digo, yo quisiera. Pero bueno, ahí vamos haciendo entre todos, entre ser mamá, médico, etcétera, lo logramos. Claro, claro. Dani, no sé si quieres dar algunas palabras para despedirte, hacer algunas palabras para despedirte y dar por finalizada pues la entrevista, de verdad que espectacular. Yo, por supuesto, reitero, honrado de que tú formes parte de la plataforma. Me consta quién eres porque estaba además contigo lado a lado, o sea, físicamente lado a lado. Recuerdo cuando estuviste en esas primeras consultas así calladita y después no me dejaba ni hablar a mí. Sí, sí, yo hablo mucho y además los que me conocen lo saben. No, no, digo yo que, no, que como que tomaste la rienda, ¿no? O sea, Exacto, por eso, porque a mí me encantan mis consultas, de verdad. no, Y hay que conversar, hay que comunicar, hay que educar, ¿no? sí, exactamente. Entonces, parte de las últimas palabras que quisiera aportar en esta entrevista es precisamente eso, que nuestra misión no es solamente mandarles protocolos a los pacientes, sino enseñarles qué es lo que está pasando en su cuerpo y qué es lo que tienen que hacer. Es decir, trabajar la causa para sanar y no solamente la consecuencia. Y ese quizás es el aporte distinto que tenemos nosotros en nuestra visión, que siempre pues voy a estar a la disposición con todo el cariño de seguir creciendo, porque al final en la medicina siempre vamos avanzando. Y agradecerles además a todos por la confianza que nos brindan cuando acuden a nosotros con la disposición precisamente de sanar y de tener mejor estilo de vida. Para eso estaremos a su lado apoyándonos, porque siempre digo, el médico es un canal de información, somos el apoyo, somos la herramienta, pero el paciente es el que se cura, porque el paciente es el que tiene la disposición de hacer las cosas. Entonces el mérito no es solamente nuestro, es un trabajo en equipo. Así es, así es, así es. Somos canales de Dios, como se dice, ¿no? Pero hay médicos que, bueno, hay un ego, lo que se llama el ego y la cuestión. La bata no hace el médico, digo yo. Sí, Aquí estamos en bata, pero la bata no hace el médico. sí, de hecho yo le dije, me Sin pongo la bata. bata para que la entrevista se vea seria, pero por lo general, Y la doctora Daniela se iba a hacer la entrevista sin bata y yo le dije que se la pusiera porque, bueno, lo estamos haciendo así, porque nos lo está pidiendo el equipo de producción. sí, Así que, si no estuviéramos, yo sin camisa y ella sin bata. exacto. Bueno, Dani, de verdad que Gracias. gracias, que tenga un feliz día y que continúen los éxitos, de verdad. Yo de verdad, súbame, de verdad que te lo debo decir públicamente, a mí tu presencia en el equipo de Doctor Gino Online me genera una gran paz interior, una gran tranquilidad. Gracias, Sí. gracias, gracias. Bueno, gracias Dani. Gracias, Cariño a la familia. besos, gracias. Gracias, feliz día. Si te gustó este video y quieres aprender más, suscríbete al canal, dale like y compártelo.